González. Yo soy ingeniera química, epidemióloga y salubrista. El día de hoy, en representación de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, nosotros tenemos un convenio de cooperación con la Gobernación del Guainía para apoyar los temas relacionados con conflictos socioambientales, y entre esos, una de las líneas que trabajamos desde la Fundación son los temas relacionados con los impactos de la minería. El día de hoy la idea es presentarles a ustedes un contexto general de algunos antecedentes a tener en cuenta para la construcción del plan de acción de este comité en su primera sesión. Como bien ya lo mencionaba la ingeniera Edna, ese es el objetivo central de la sesión del día de hoy, y es establecer un plan de trabajo inicialmente para lo que queda de este año 2026 y orientar unas acciones básicas para ir avanzando en pues el objetivo grande de este comité, que es lo relacionado con los impactos de la minería y particularmente también del uso del mercurio en estas actividades de explotación de oro. Contarles que sesiones como estas también se realizan, existen los comités también de los departamentos de Vaupés y Amazonas. La idea es que en algún momento también, cuando ya esté más maduro este comité, de pronto poder nosotros desde la Fundación colaborar para hacer algunos encuentros entre los comités y articular acciones entre los mismos, teniendo en consideración pues que esta es una situación que no solamente viene afectando al departamento de Guainía, sino que es una situación que afecta a toda la Amazonía y de hecho todo el país. Entonces la idea es que podamos articular los esfuerzos que se hacen desde la gobernación con otros departamentos e incluso con las entidades del orden nacional. En ese sentido, le traemos entonces hoy una presentación donde la idea es verificar, bueno, hacia dónde va, qué se está haciendo a nivel internacional, a nivel nacional, con estos, para abordar estos temas relacionados con los impactos de la minería. Si bien los impactos de la minería son bastantes, están asociados al cambio climático, a deforestación, afectaciones de las comunidades. Hay un impacto que ha sido bien importante y es el impacto a la salud derivado del uso del mercurio que se continúa utilizando en las actividades de explotación de oro. Aquí hay un contexto amplio normativo frente a los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional y nacional para limitar el uso del mercurio. Seguramente ustedes han escuchado del convenio de Minamata. Este es un convenio internacional que reconoce que el mercurio es una sustancia química que afecta al ambiente y la salud pública, y ha sido reconocido a nivel internacional como una de las sustancias más peligrosas para la salud, y hay esfuerzos a nivel internacional para limitar el uso del mercurio. Está dentro de las 10 sustancias priorizadas a nivel mundial por ser peligrosas para el ambiente y para la salud. Entonces no solamente es Colombia que viene haciendo esfuerzos para limitar o evitar el uso del mercurio, sino que son diversos países a nivel mundial que vienen trabajando por eso. Existe entonces este convenio de Minamata que busca es eso, proteger la salud y el ambiente de los efectos del mercurio. En ese sentido, Colombia tiene un desarrollo normativo amplio. Desde el 2013 nosotros tenemos una ley, la ley 1658, que estableció desde ese entonces unos límites para el uso del mercurio en Colombia. Desde 2013 se estableció una fecha límite para el uso del mercurio en minería y para las demás actividades industriales. Para minería se establecieron 5 años a partir del 2013 y 10 años para las demás actividades industriales. Es decir, que en Colombia, 5 años después del 2013, eso se cumplió en 2018, se prohibió el uso del mercurio en minería, lo cual pone a las actividades de minería que continúan utilizando mercurio del lado ya de una actividad ilícita, ilegal, porque el solo hecho de estar incorporando esta sustancia química en la actividad para la explotación, pues es una actividad que ya está prohibida en el país desde el 2018. Bueno, acá hay otra serie de normas a través de las cuales como país nosotros nos adherimos oficialmente al convenio de Minamata. La ley 1892 es la que establece esa adherencia de Colombia al convenio de Minamata, el cual se formalizó en el año 2018. Y bueno, otra serie de normas que establecen como los cupos de importación, porque acá se importaba mercurio también para otras actividades como la fabricación de amalgamas dentales. Pero eso también quedó prohibido ya definitivamente a partir de 2023, lo cual quiere decir que en Colombia, primero, no explotamos mercurio,
Acá sí puede que haya minas de mercurio, pero no se explotan. Entonces todo el mercurio que entra al país en este momento es de origen ilegal, porque para actividades comerciales legales no hay importaciones de mercurio. Entonces todo el mercurio que encontremos en el país necesariamente va a ser de origen ilegal, porque todos los usos están prohibidos en el país. Esto es el resumen de lo que les acabo de decir. En 2018, a partir del 15 de julio, quedó prohibido el mercurio en la minería, y para los demás usos a partir del 15 de julio del 2023. Insisto, eso es lo que hace que el hecho de tener mercurio en los procesos de explotación minera automáticamente lo ponga en una actividad ilícita o ilegal. Resulta que como somos firmantes del convenio de Minamata, entonces el convenio en su artículo 7 le hace un llamado a los países y le dice: señores, ustedes por favor evalúen si aún teniendo, por ejemplo, como el caso nuestro, ya prohibido el mercurio, todavía tenemos o reconocemos que la pequeña minería, la minería artesanal o de pequeña escala, sigue utilizando mercurio de una manera que en realidad es más que insignificante. Entonces nosotros, pues por supuesto, al hacer esa evaluación como país decimos: oiga, sí, nosotros prohibimos el mercurio, pero la realidad es que se continúa utilizando y su uso no es insignificante. Por esa razón, el artículo 7 del convenio de Minamata entonces le hace un llamado a los países y le dice: si usted tiene ese problema, tiene que elaborar un plan de acción nacional de conformidad a un artículo que trae el convenio, que es el artículo 6. Entonces le dice: listo, señores países, elaboren un plan de acción en el cual deben determinar qué van a hacer y cómo van a hacer para atender los problemas relacionados con el uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala. Entonces, como país, tuvimos que presentar ese plan, que es este que encuentran acá, el Plan de Acción Nacional sobre el mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala. Colombia lo presentó a finales del año 2023. Es un plan relativamente reciente, en diciembre del 2023. Entonces, acá tenemos casi que el primer soplete, por decirlo de alguna manera, de cómo orientar las acciones para atender esta problemática, porque básicamente esa es la problemática que tenemos acá en Guainía y que tenemos en varios lugares del país, y es en realidad lo que pone a la minería en el marco un poco de la ilegalidad es el uso del mercurio. Las demás actividades de pronto la ponen más en el marco de la informalidad, el hecho de que no esté legalizado y todo esto, pero el hecho de usar mercurio es uno de los grandes problemas que la pone no solamente en el marco de la ilegalidad, sino que además nos está causando grandes problemas a la salud y al ambiente. Bueno, entonces acá el objetivo de este plan nacional, que está encabezado en el país por el Ministerio de Minas y Energía, hay una mesa nacional que es similar a esta que estamos teniendo el día de hoy, pero desde el nivel nacional, donde se sientan en cabeza, insisto, el Ministerio de Minas y Energía, y se sientan todas las entidades a decir: bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver este tema en el país? Entonces, la idea es que las acciones que se planteen en el marco de este comité, pues no estén alejadas de esto que es como el horizonte que se está trabajando desde el nivel nacional. Aquí básicamente pone sobre la mesa el tema de actividades de formalización, modernización, fortalecimiento organizacional, técnico, sin el uso del mercurio, pues que hoy en día hay varias alternativas y tecnologías para hacer minería sin uso del mercurio, pero la primera invitación que hace el MAPE a los departamentos, este es un plan nacional que la idea es que se aterrice en los departamentos de acuerdo a las necesidades y se adapte a las realidades de cada situación. Pero la primera pregunta que plantea el MAPE es: bueno, ¿nos interesa o no nos interesa la minería? Es lo primero que hay que resolver, ¿es un sí o es un no? Si es un sí, entonces es: bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacerlo bien? Entonces habla de procesos de formalización, de modernización, de acceso a tecnologías limpias, de apoyo a los temas de formalización en general. Trae una definición para qué es la minería artesanal y de pequeña escala, que bueno, básicamente pues es una minería que se supone que con poco mecanizado y que puede ser informal o ilegal, un poco está entre esas dos, ¿no? No necesariamente está bien formalizada, pero adicionalmente tiene el uso del mercurio todavía, que la pone del lado de la ilegalidad.
Y en términos generales, el resumen de lo que trae el Plan MAPE es que trae 9 estrategias, 39 actividades y 132 subactividades para atender esta problemática. Hay un ejercicio de priorización que ha hecho a nivel nacional para empezar la implementación del MAPE en el país. Hay unos departamentos que están priorizados, que ya están trabajando de la mano con el gobierno nacional para implementar esto. Desafortunadamente no hay departamentos todavía de la zona amazónica, pero en algún momento creo que a través de este comité, si se pudiera o si se tuviera la madurez suficiente o quisiéramos hacer ese llamado, podríamos echar la mano y decir, oye, necesitamos el apoyo del gobierno nacional para venir a implementar esas líneas de acción acá. Sé que están priorizados, por ejemplo, departamentos como Chocó, Antioquia, sur de Bolívar, que sabemos que también a nivel nacional pues tienen grandes problemas con los temas de la minería ilegal. En términos generales, dentro de esas 9 grandes estrategias, lo que ustedes pueden encontrar en el MAPE es esto. Ellos hablan de eliminación de las peores prácticas, ahí básicamente hablan de temas de recuperación de relaves y zonas contaminadas con mercurio, apoya los procesos de formalización y legalización, entonces tiene todo el Estado a apoyar a esos mineros para que se formen cooperativas y facilitarles todos los procesos de acceso a los procesos de formalización, reducción de emisiones, liberaciones y riesgos de exposición. Ahí es donde está todo el tema de ayudarles a ellos con el tema de tecnologías limpias para evitar el uso del mercurio. También es importante. La línea grande que trae ese plan son todos los temas de estrategias contra la explotación ilícita. Si bien está de la mano el hecho también de ayudarle a las personas al proceso de formalización, también habla pues de que necesariamente también como Estado debe haber unos procesos de control a las actividades ilícitas. Estrategia de participación de los grupos de interés, que para el caso de los departamentos amazónicos es fundamental, cómo trabajar por ejemplo con los representantes de los resguardos indígenas y demás. Entonces ahí hay un tema importante de participación de esos grupos de interés. Todo el tema de educación, comunicación de riesgos, que la gente entienda qué significa todo esto, el tema de los impactos, el tema de los procesos de formalización. Entonces tiene todo un componente grande de divulgación, promoción y apropiación social del conocimiento. Un tema de estrategia de género, trabajo infantil y derechos humanos, también reconociendo otros de los impactos importantes de la minería ilegal, como es el tema de que haya niños vinculados a la actividad o haya también vulneración, por ejemplo, de género frente al desarrollo de esta actividad. Y trae finalmente un tema grande de una estrategia de salud pública que básicamente lo que busca es atender ya todos los impactos en la salud de la minería, pero lo pone, digamos que al final, porque hay que resolver primero todo lo demás si queremos que al final no estén esos impactos. Sin embargo, se deja ahí abierta esa línea de trabajo relacionada con los impactos. Entonces, como les decía, son 9 estrategias, que son esas 9 grandes, pero de cada una de esas estrategias se desprenden en total 39 actividades y 132 subactividades. Entonces, ¿cómo las encuentran? Este es un resumen de cómo están las actividades asociadas a cada una de esas 9 estrategias. Y también este es un ejemplo de cómo se desagrega, por ejemplo, una actividad en subactividades, en esas 130, ¿cuántas les dije? 32. Eso. Entonces, acá muestra cuáles son las acciones específicas que se plantearon desde el gobierno nacional, quién es el responsable de cabeza del gobierno nacional de esa actividad. Hay un cronograma a 2026, hay unos indicadores, incluso se identifican fuentes de financiación, ¿no? Porque todo eso requiere recursos. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Entonces, digamos que ese es como el primer soplete que creo que es importante considerar al momento de definir un plan de acción en el marco de este comité. Tenemos otro antecedente también, que es la circular 009 del 2023 de la Procuraduría General de la Nación, donde también se reconoce o genera una alerta sobre los temas asociados a la minería ilegal, especialmente en el contexto amazónico. Entonces acá hace un llamado particular a la gobernación de Guainía y a otras gobernaciones pues, de la Amazonía colombiana. Y esta circular trae 10 disposiciones en general.
Estas 10 disposiciones, pues básicamente cuando uno las revisa no están alejadas de las estrategias que plantea el Plan MAPE. En términos generales habla del monitoreo de mercurio, que es necesario saber qué está pasando con el mercurio. Habla también del control de la minería ilegal, que eso estaba planteado allá en el MAPE. Habla de temas de coordinación internacional, también reconociendo los temas transfronterizos en términos de, por ejemplo, comercio ilegal de mercurio, comercio ilegal de oro, entonces que no es un tema solamente incluso del país, y a nosotros sí que nos toca, estamos en una zona fronteriza. Entonces habla también de esa cooperación internacional. Habla de formulación de un plan, de planes de descontaminación, que en el MAPE también hablaba de eso, de liberaciones, emisiones, básicamente protección al ambiente para evitar la contaminación ambiental. Habla de temas de salud y desintoxicación, es básicamente lo que nos mostraban allá como una estrategia de salud pública. Lineamientos de base ambiental, conocer qué está pasando con el ambiente en términos también de afectaciones, no solo del mercurio, sino general de la minería. Habla de seguridad alimentaria, que es uno de los grandes impactos que se han generado también producto de los temas de minería y uso del mercurio. Diálogo intercultural, reconociendo por supuesto el contexto amazónico y la necesidad de involucrar a los pueblos indígenas en estas conversaciones. Protección de los pueblos aislados, esto básicamente porque esta circular, Guainía no quiere pueblos aislados, pero esta circular también digamos que está vinculado a los departamentos de Baupés y Amazonas, que aquí sí tenemos unos pueblos en aislamiento. Y coordinación interinstitucional, que básicamente promueve este tipo de ejercicios en el territorio. Entonces ahí tenemos ese también como un antecedente que nos orienta más o menos por dónde debería ir la cosa. Esas disposiciones más o menos también nos dan algunas subactividades. La circular, cuando uno lee la ley en detalle, encuentra algunas subactividades que son útiles para desagregar lo que hay que hacer, y también puso allí en cabeza de quién deberían estar. En el año 2024, la Procuraduría General de la Nación, pronto algunos de ustedes estuvieron en ese espacio, lo recuerdan, hizo un taller de socialización de esta circular acá en Guainía. Se hizo la socialización de esta circular, insisto, pero el objetivo de ese taller en 2024 fue que saliera un plan de acción propuesto desde la intersectorialidad de la gobernación de Guainía. Entonces aquí hay un antecedente también importante, y es que hay un plan de acción que se le presentó como gobernación a la Procuraduría General de la Nación en 2024. Acá sacamos como un resumen general, porque allá había una evaluación de qué se había hecho, cuáles eran los avances, y también unas propuestas nuevas de qué hacer. Entonces ahí en ese documento que presentó la gobernación ante la Procuraduría, también para cada una de las 10 disposiciones, se plantearon algunas actividades como monitoreo de mercurio, control a la minería, coordinación, bueno, en cada una de esas líneas, y hubo unas propuestas de actividades que creo que es importante que se revisen a la luz de lo que se vaya a plantear en este plan de acción. Tenemos otro antecedente también que es supremamente importante, que es la alerta 003 de la Defensoría del Pueblo, que advierte, entre otra serie de situaciones que están presentándose en el departamento, advierte lo relacionado con la minería ilegal en el departamento de Guainía y cómo esta minería está constituyendo un factor de alto riesgo que afecta de manera grave a las comunidades en diferentes índoles, en temas sociales, en temas ambientales, en temas de salud. Entonces ahí también hay un antecedente bien importante a considerar de todo lo que presenta esa alerta temprana. Cuando uno revisa la alerta temprana en detalle, también encuentra una serie de recomendaciones que trae la alerta frente a, bueno, qué debería hacerse para atender estas situaciones, que no es solamente el tema de mercurio, sino esa alerta va mucho más acá, insisto, con temas también sociales y de seguridad, entre otros. Entonces ahí uno encuentra también una serie de tareas, acá es como un pequeño resumen de esas recomendaciones principales que trae la alerta, que creo que también es importante considerar para orientar el plan de acción de este comité. Y bueno, tenemos otro antecedente también reciente, que es la sentencia de la Corte Constitucional, la T-106 del 2025, que también vincula al departamento de Guainía, que si bien esta sentencia está asociada
a 5 asociaciones indígenas que hacen parte del macroterritorio Jaguares del Yupari, vincula la gobernación de Guainía también con las acciones que están ligadas a la sentencia, que llama la atención porque esta sentencia se soporta con una serie de estudios que se han hecho en la Amazonía, donde han identificado que efectivamente la contaminación por mercurio afecta a la salud y el ambiente de estas comunidades. Acá también en la sentencia básicamente hay un libro raíz y hay 3 libros a través de los cuales se proponen los remedios, se llaman en el marco de la sentencia, los remedios o actividades que deberían hacerse para atender los problemas relacionados con la minería y el uso de mercurio, en este caso. Trae un libro azul que habla de la identidad del territorio, un libro verde que habla del ambiente, y aquí específicamente de que habla del ambiente y el uso de y las actividades de minería, y un libro amarillo que está relacionado con todos los temas de salud y seguridad alimentaria. Entonces, vean, básicamente ustedes se pueden dar cuenta que las diferentes órdenes, sentencias, alertas, circulares, al final todos terminan como hablando un poco de los mismos remedios o de las mismas actividades, ¿no? Cuando uno hace la revisión hay muchas cosas que se cruzan. Bueno, entonces el libro raíz básicamente lo que hace es crear una instancia similar a esta que estamos teniendo el día de hoy, pero en el orden nacional para atender todo lo relacionado con esta sentencia, la 106. Entonces se crea una instancia formal que sé que la gobernación no está presente en esa instancia. El libro azul básicamente habla, les decía, identidad y territorio, reconociendo principalmente los temas relacionados con la contaminación del agua, y pone lo primero que allí se ha llamado la atención es la puesta en marcha efectiva de las entidades territoriales indígenas como autoridad. Acá también encontramos una serie de actividades específicas o remedios que nos pueden ayudar a orientar el plan. Entonces también habla de temas de remediación ambiental, que lo traía el mapa, que lo traía la circular 009, de identificar qué está pasando, dónde está y cómo vamos a proteger o a recuperar esos entornos que han sido contaminados. Medidas de protección ambiental, planes para prevenir y controlar los impactos de la minería, fortalecimiento de la gestión ambiental y la participación indígena, temas de prevención y precaución ambiental en términos generales como líneas gruesas, pero de alimentación y seguridad alimentaria, que como ustedes vieron también ya se han mencionado en los otros planes desde MAPE y demás, pues también habla de lo mismo, de que se debe atender los efectos del mercurio a través de una estrategia integral en salud que se debe articular con el SISPI, el Sistema de Salud Indígena, que se requiere conocer qué está pasando en términos de contaminación. Entonces, menciona la recolección de estudios y datos que den cuenta de esa contaminación y afectaciones en la población, que se debe garantizar los temas de seguridad alimentaria, porque ese es uno de los principales riesgos que se están dando en ocasión de la contaminación principalmente de los peces como fuente principal de la dieta de los pueblos amazónicos y como fuente principal de exposición a mercurio en los humanos. Y bueno, también habla de la implementación de medidas de enfoque diferencial, principalmente para mujeres y niños, que son las poblaciones más vulnerables y que se están viendo más afectados por la contaminación del mercurio, entre otros impactos de la minería. Y bueno, más recientemente tenemos este ejercicio que se adelantó también el año pasado, con colaboración de la Alianza Amazónica para la reducción de los impactos de la minería, en articulación con la Secretaría de Salud Departamental. Se hizo el primer coloquio de salud intercultural en el Guainía. Esto fue en mayo, 28 y 30 de mayo. Allí seguramente también algunos de ustedes participaron de este coloquio. Hubo un espacio en el que se promovió el ejercicio intersectorial también, y allí salieron también algunas propuestas de qué hacer para atender estas situaciones. Entonces es otro insumo que tenemos a la mano, a educación, a control de las actividades ilícitas, a protección del ambiente y ejercicios de planeación. Entonces, en términos generales, eso era lo que les quería contar. Ahí tenemos varios insumos para ayudar a orientar el ejercicio de planeación de este comité. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Pues muy interesante, no conocía mucha información, pero
pues viendo la realidad del Guainía se queda corto porque ahí está el tema del coltán y solo se toca el tema del oro, entonces el comité o lo va a manejar o se queda corto o qué pasa allí. Y pues también estaba otro antecedente que es la Amazonía como sujeto de derecho, ¿cierto? Porque la Amazonía también sale una sentencia. Yo le doy paso a la doctora, sin embargo, si me permite, pues finalmente el nombre del comité es el Comité de Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, lo cual no lo limita solamente al tema de oro, sino en general a la explotación ilícita de yacimientos mineros. Yo creo que dependiendo del plan de acción que se acuerde, puede tener un alcance más allá del oro. Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con la ingeniera. Digamos que en el marco del comité se va a trabajar y la idea es que en el plan de acción formalicemos las actividades y las acciones relacionadas con todo lo relacionado con la minería ilegal y los yacimientos mineros ilegales en el departamento del Guainía. Entonces, la idea es que hoy, como es nuestra primera sesión y vamos a realizar la formalización del plan de acción, pues quede en conjunto, digamos, todas las actividades que se puedan desarrollar desde cada institución. Sí, me refiero a que la contextualización quedó corta. O sea, quedó coja porque solo se habló del oro, que son muy buenos y se felicito. Y en el tema del coltán, que ya es algo que lleva muchos años, de hecho Los Informantes sacó hace 2 meses un capítulo de eso que lo pueden observar, donde salió acá Cecilia Maya, geólogo, y se habla de esa preocupación. Entonces ahí entran las autoridades que sí trabajan con el tema del coltán, el tema de las autoridades militares, y entonces veo que se está tomando como el oro, pero el coltán tiene más fuerza, pues viendo el contexto internacional por el tema de tierras raras. Estados Unidos está detrás de eso, China está detrás de eso, y nosotros no lo nombramos. Entonces yo decía, si el comité hace un contexto y no mete el tema del coltán, está como cojo el trabajo acá. Claro que sí. Tomamos la recomendación y pues la propuesta es para el próximo comité. CCA Maya trabaja con nosotros desde la Secretaría de Agricultura, entonces lo comprometeríamos a él para que nos haga también una presentación sobre las afectaciones que tenemos con el coltán.